Sofía Buitrago, 3 años para hablar contigo. Sí, 3 años para algo que veníamos hablando y que queríamos hacer precisamente antes de que Juan partiera, ¿no? Las cosas no se dieron. No me arrepiento de haber dedicado cada segundo, cada instante de mi respiración, de mi acción, a acompañar a mi hijo, porque de una u otra manera siento que si lo hubiera dejado delegado, eh, aunque fuera 5 minutos, quizás hubiera partido antes y mi corazón no lo hubiera podido soportar. Yo antes de empezar esta conversación, te dije que quería que la gente en Colombia conociera la vida de Juan, la lucha de Juan. Tu lucha, la lucha de ustedes dos. Es una lucha que ahora ya es eterna, porque Juan ya no está con nosotros. Y una de las cosas que me parece más importante de esta charla es que esa imagen de Juan se quede en el corazón de los colombianos y nos impulse a luchar por cosas muy justas que están pasando ahora. Lo que está viviendo históricamente Colombia es un momento en el que luchas que hasta ahora han sido anónimas como la tuya pueden volverse las pautas en las que podemos cimentar un país mejor. Cuéntale a Colombia quién era Juan. Uy, Juan era el motor de mi vida, el motor de cada transformación en mi forma de percibir la realidad, de interactuar con los demás. Juan era el amor, la resistencia, incluso la disidencia hecha carne, de una manera natural desde antes de nacer hasta su partida. Juan es mi hijo, un joven de 21 años cuando falleció, con autismo, que es enmarcado dentro de lo que se consideran discapacidades acá en Colombia psicosociales. Era un joven absolutamente maravilloso que desde antes de nacer tuvo que luchar contra una persecución de la muerte y de la injusticia, designar su vida con una letra escarlata que originara toda una serie de inconvenientes a su alrededor. Juan para mí era el símbolo de la resistencia, de la disidencia natural, pero también el símbolo de la valentía, de esa capacidad de nacer una flor, intentar mantenerse viva, incluso en medio del pavimento, sin tener de dónde arraigarse mucho, y para mí fue la muestra de que toda revolución real y toda transformación requiere basarse en el amor, y no en el amor como sentimiento, sino en el amor como acciones, como transformaciones, como formas de interactuar, como formas de percibir al otro en su diversidad y de poder lograr transformar las mentalidades, los imaginarios y las prácticas alrededor. Juan para mí encarna todo lo maravilloso en medio de un mundo que le estigmatizaba, le segregaba, le satanizaba, le veía como alguien demasiado diferente, como alguien que tenía que ser transformado, curado, rehabilitado, vuelto otro que no fuera él. Y aún así él seguía en su resistencia, siendo él, cargando sobre sí huellas de maltratos inenarrables, de dolores del alma que deben ser, le decía yo a él que lo comprendía, porque si yo, que tengo la manera de expresarme, a veces no he logrado darme a entender y comunicar y expresar y llegar con lo que ha dolido, cuanto más él, cuando pues era una persona autista mínimamente verbal, no podía comunicarme dónde le dolía, qué sentía, quién lo había golpeado, qué le habían dicho, ni cómo se sentía ante la realidad tan desastrosa que nos tocaba transitar. Entonces yo le decía que lo comprendía porque me parecía la valentía más descarnada en este mundo, porque es afrontar un resto de situaciones dolorosas sin poder siquiera hacer catarsis, hablar, desahogarse, contar e intentar decir: paren ya, no quiero esto es injusto conmigo, esto es injusto con mi mamá, miren, no nos persigan. Y Juan me
no sé, llega a mi mente un recuerdo de alguna conversación que tuvimos precisamente hace como 3 años, Pablo, cuando tú me dijiste y eso quedó grabado en mí y me pareció la percepción más linda de lo que representó mi vida con Juan. Y era que era una historia de amor universal. Esa historia de amor universal, contada por una madre que encima es filósofa, activista, que llevaba toda una vida de lucha, que ha tenido que enfrentarse a la injusticia de uno de los países desafortunadamente más injustos del mundo en el que nos tocó nacer. Durante su intervención en la audiencia de la Comisión Séptima que se realizó en Cali para analizar el tema de la salud, el expresidente Álvaro Uribe, quien en el año 1993 fue ponente de la Ley 100, que hoy es señalada como la principal causa de la grave crisis que atraviesa el país en esta materia, en medio de abucheos de los asistentes defendió el proyecto. ¿Sabe qué malo hizo la Ley 100? Abrir las puertas de los buenos. Abrir las puertas de los buenos hospitales para que pudieran entrar los pobres. Antes los pobres los tiraban en los pasillos de muladores. El presidente de Sintra Hospiclínicas, Jorge Rodríguez, calificó de cínica la posición del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Perdió tanto la moral el expresidente que hoy se burla de los colombianos de la manera más infame posible. Que lo diga, nosotros antes de la Ley 100 los hospitales estaban fortalecidos casualmente para el pueblo. Por su parte, el senador Alexander López señaló al expresidente Uribe como el principal culpable de que millones de colombianos sigan muriendo en los hospitales y clínicas del país esperando atención médica. Eso finalmente no pasa por el dolor del expresidente Uribe, más que él es uno de los causantes, o es el causante fundamental, porque él como senador impulsó la Ley 100 y también como presidente de la República desarrolló todo el esquema de EPS que hoy tiene a este país fracasado en materia de salud. Líderes sociales y sindicales le exigieron al gobierno nacional la derogación de la Ley 100 como primer paso para empezar a superar la crisis estructural del sistema de salud colombiano. ¿A qué edad tuviste, Juan? Yo quedé embarazada a los 20 años, Pablo, y tuve a Juan a los 21 años de edad. En ese momento yo estaba estudiando en la Universidad Nacional el pregrado en filosofía. El progenitor de mi hijo es un profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Filosofía que en ese momento estaba iniciando a trabajar allá. ¿En qué momento te das cuenta o se dan ustedes cuenta de que Juan tiene autismo? Yo estuve en todo este proceso desde el embarazo sola con Juan, me acompañó mi mamá, y Juan tuvo un neurodesarrollo muy precoz. Comenzó a hablar antes que los demás niños, pero después de los 2, 3 años comenzó como un proceso de algo que parecía un retroceso. Perdió el lenguaje, comenzó a hablar en tercera persona, luego con algo que llaman ecolalias, que son como repeticiones de frases supuestamente fuera de contexto, para mí tienen toda la semántica, y estaba en un jardín iniciando, aquí cerca de la casa, y yo sabía que él tenía sus peculiaridades, pero me parecían normales. Tuvimos una evaluación a los 4 años de edad de Juan, y allí pues salió el diagnóstico de autismo atípico leve en ese momento. ¿Tú estuviste sola en el embarazo y de ahí en adelante estuviste sola con Juan todos estos años? Todos los años. ¿Hasta que él cumplió los 21 años? Y la decisión de tener a mi hijo la tomé yo sola. Es decir, en ese momento no contaba con el apoyo de alguien que me dijera, sí, tenlo, no. De hecho, me contrataron una psiquiatra, a donde fui para que me ayudara a tomar la decisión de no tener a Juan y que ella me evitara los traumas y se hiciera cargo de todo. Es decir, tuve el apoyo para todo lo contrario, pero no para tener a mi hijo. La tomé la decisión sola. Esta persona comenzó, digamos, con una regularidad a asumir una cuota, pero pues digamos que ya en lo que para mí representa la maternidad o la paternidad, que no tiene nada que ver con consanguinidad, sino con roles funcionales, con el acompañamiento, con atesorar cada segundo, con saber que es trasnocharse cuidando a una mamá en embarazo, que es cuidar a un bebé recién nacido prematuro. Estuve realmente sola. Sí, estuve en los primeros momentos
Mi mamá me acompañó. Era un momento difícil para las dos y para mí era sumamente difícil porque pues yo amaba profundamente a mi papá. Pues que éramos, chocábamos mucho porque éramos muy parecidos, pero lo amaba profundamente y cuando él murió, yo no estaba preparada para asumir esto. Además que hubo unos paralelos entre el fallecimiento de mi papá y el de mi hijo que a mí me han desgarrado el corazón. Y era un momento donde yo estaba intentando superar una depresión reactiva, una tristeza profunda, cuando busqué quizás un papá aparte y cuando me doy cuenta que la relación no funciona, termino, pero a los pocos días eh, me entero que estoy embarazada y asumo esta posibilidad de una nueva vida como algo milagroso, y milagroso lo digo porque jamás me concebí como mamá y quizás la gente que me conocía jamás me hubiera imaginado como madre, ¿sí? Y resulta que en la ecografía que me hacen, donde me entero que estoy embarazada, mi papá cumplía años el 17 de diciembre y la fecha probable de parto que ponen ahí de mi bebé salía 17 de diciembre del 2000. Yo tuve a mi hijo, me salí de la universidad, yo abandoné para poder concluir o llegar a feliz término para mí la llegada de mi hijo y duré desligada de la universidad con miedo a volver porque pues me decían además que yo había prácticamente abusado del niño, del departamento y digamos ¿Cómo del niño? ¿De qué niño? el progenitor, porque concebían que en ese momento yo tenía 21 años, 20, él me lleva 15 años, que era prácticamente yo una persona que estaba buscando embarazarme a propósito y que, bueno, todo el rollo que hay dentro de esas violencias muy ¿Pero machistas. el papá era profesor tuyo entonces en la universidad? Sí, y yo Y era abandono 15 años mayor que tú. sí. Y te quedas embarazada y tú sigues adelante sola en el embarazo. Y tienes a Juan y a los 3 años te das cuenta que Juan tiene autismo. Sí, Juan fue un proceso de parto, de hecho el embarazo fue muy difícil por todo el contexto, ¿no? Mi papá había fallecido, más todo el rechazo y toda la violencia que esas posiciones de poder y ese rechazo sobre mi embarazo originaron sobre mí. Fue un embarazo de alto riesgo, finalmente estaba en controles y monitoreos prácticamente a diario y nace pretérmino por una preeclampsia en la cual realmente le dijeron a mi mamá que ni él sobrevivía, ni yo sobrevivía. Entonces nace pretérmino, hubo violencia de algo que no se habla, que es la violencia ginecobstétrica, donde me dejaron padeciendo, se equivocaron, subieron el sulfato. Tú que eres médico, creo que lo comprendes, no sé si la otra, no sé, tú te lo podrías explicar mejor. Subieron el sulfato en un momento y el pitocin al mismo tiempo, yo sentía que me estaban matando, que me iba a explotar y luego me dejan en sala de inducción, nunca me pasan a sala de parto y me decían que así como había disfrutado haciéndolo, disfrutara pariendo para que dejara de ser ¿Qué? ¿Quién te dijo eso, Sofía? una ginecobstetra. Qué bestialidad. Y las enfermeras, eso es más común de lo que se cree, mi Pablo. Y llevamos 3 años planeando hablar y contar esto. Y al principio la idea era la misma que tenemos ahora. Es más, la idea que tenemos ahora es mucho más potente. Porque ahora Juan nos acompaña desde arriba. Y está impregnándolo todo. Pero es que además se da una cantidad de circunstancias increíbles. Tan increíbles como, por ejemplo, que tú me presentaste a Carolina Corcho. Carolina, que hoy en día es ministra de Salud, que es una gran amiga también de los dos. ¿Sabes que ayer entrevisté a la persona que nos presentó? A Sofía Buitrago. Ay, sí, maravillosa Sofía. Aprovecho Sofía y le mando Buitrago. un saludo a Sofía y un abrazo enorme, una mujer valerosa, además, que ha sido una luchadora por el derecho a la salud y que perdió a su hijo. A Juan, A Juan, esa historia sale en unos días, la voy a sacar después de esta entrevista. Sofía Buitrago nos presentó y Sofía Buitrago pues es una de las personas que ha luchado a brazo partido contra todo este sistema tan absurdo de las EPS, de las IPS, pero con el agravante que su hijo tiene tenía un diagnóstico de autismo. Entonces, tú que eres psiquiatra pues sabes perfectamente lo que dificulta eso todo mucho más por el desconocimiento mismo personal,
por las limitaciones, por la incomprensión hacia este tipo de pacientes. Ella narra esa historia, es desgarradora. Yo invito a todo el mundo a que la vea porque sinceramente yo creo que no podemos volver a repetir eso. Yo cuando veo esas imágenes de la gente haciendo esas esperas interminables para una cirugía, para que la atiendan, para una consulta, cuando están pagando un servicio, y luego sale alguien a decir, no, si es que en Colombia hay una cobertura del no sé qué % de la población, una cosa altísima, una cobertura sí, pero el servicio, la prestación del servicio es otra cosa. Tú que has luchado tantísimo contra las EPS, contra el sistema de salud colombiano y tal, tendrías tanto que decir en el presente y en el futuro colombiano, que yo creo que es el momento de que los sueños se hagan realidad. Quiero, Sofía, y sé que es difícil, que me resumas cuál ha sido tu pelea con las EPS, con la enfermedad de Juan. Bueno, yo jamás imaginé que nacer siendo diferente de lo que se planea como normalidad era tan difícil. Yo ya lo había vivido conmigo, ¿no? Pero con Juan fue otra vivencia y crecimos juntos. De hecho, yo crecí con él. Fue mi hermano, fue con quien compartí todo y jamás imaginé que defender su dignidad, su poder ser libre, diverso y diversamente libre y digno, fuera a costar tanto rechazo y tanta crueldad. Yo decido, cuando tengo el diagnóstico, que Juan para mí igual era pues normal, yo no tengo un criterio normal establecido, para mí Juan era un ser humano valiosísimo, precioso, hermoso, sublime, y comienzo con la cuota de alimentos que tenía, porque obviamente no pude trabajar, mientras estudiaba, intentaba llevar mi carrera, a la par de estar todo el tiempo con el niño, faltando a clases, intentaba pagar las cosas que se podían también particulares. En esto fue clave, pues ahí sí, el dinero proveniente del progenitor de mi hijo. Y ahí yo conseguí opciones por medio de un amigo, que era un médico pediatra llamado Germán Soto, que en paz descanse también, y comenzamos a buscar opciones, pero más dentro del ambiente natural, para un proceso de apoyo, para que Juan tuviera la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades que le costaba. Ahí tenemos una parte particular durante quizás sus 7 primeros años de infancia, 8, 9. Posterior a ello, encuentro en las redes, investigando, sitios que se hacen llamar instituciones prestadoras de salud, IPS acá en Colombia, que se hacen llamar instituciones de rehabilitación para personas con autismo, y que supuestamente son especializadas y mostraban pues la maravilla. Yo decía, bueno, si yo con lo poco que puedo darle a mi hijo, él es tan maravillosamente feliz y sabe hacer tantas cosas, canta, baila, cocina, caminamos. Imagínense lo que podría ser un equipo de especialistas que tenga una visión de todos los campos. Y dije, no, pues esto va a ser la maravilla. Cuando investigo, pues los costos eran muy elevados y no tenía cómo. Y es cuando me entero que por medio de la acción de tutela, yo podía darle a mi hijo la rehabilitación que, considerada su diversidad, debería tener. Yo he tenido CPS siempre. Digamos, pues yo no he trabajado, yo me dediqué a Juan desde muy joven y pagaba independiente la salud. Entonces uno entra pues al régimen contributivo del plan POS con las EPS. Yo siempre he tenido EPS, pero de pequeña, Juan, lo que me ofrecían era unas cosas que a mí no me parecían, o sea, como vaya y llévelo un día a una terapia, ya esto. Yo dije, no, pero es que eso no le va a servir de nada a Juan. Yo misma tuve terapia de niña y sé que eso no sirve de nada. Entonces yo decido hacerlo, que él siga su vida como un chico, como lo debía ser, común y corriente, un niño que tiene derecho a disfrutar y a compartir con otros los mismos espacios y crecer en su diversidad y los otros con su diversidad. Sofía, ¿cuál fue el problema que tuviste con las EPS y con la forma en que se tratan a los pacientes con discapacidad? Bueno, en este momento pasa algo que es atroz. O sea, tomo el diagnóstico, obtengo el diagnóstico, y Juan, estando en el colegio, en el jardín, donde él vuelve, y volvía siempre con hematomas. Ya tenemos un diagnóstico, se sabe que el jardín lo rechaza ya, porque pues una persona con un diagnóstico no debe estar
con otras personas consideradas normales. Entonces llega... Pero en el jardín infantil tenía hematomas porque lo agredían ¿o qué? Sí, los demás niños, como él no se defendía, lo mordían. Lo mordían, lo golpeaban. A los 4 años los niños son capaces de discriminar a un niño que tiene un comportamiento diferente porque es autista. Sí, Juan en ese momento no compartía mucho, no socializaba. Y creo que para los demás niños que les gusta jugar, correr, no sé, pues era alguien raro y parece que él no se incluía en las actividades. En ese momento Juan llegaba con hematomas, yo preguntaba y las mismas razones que dan desde que Juan era pequeño hasta cuando muy grande las IPS la daban, es la típica excusa que le dan a todo padre madre de un chico que no puede contarte lo que pasó cuando llega con un hematoma, un rasguño, una cortada, y es él mismo se lo hizo. Yo decía, pero ¿cómo? Si Juan aquí en la casa no, jamás en la vida se ha mordido nada, pero obviamente esto originó que él comenzara a tener muchos miedos. Un día llegó, se metió al cuarto de él y le decía, papi, vamos a salir. No hablaba casi, no, y se puso ansioso, su respiración hiperventilaba todo, y llama a un amigo, a Germán, y me dice, no, pues Sofi, ya sabemos que tiene autismo, llévatelo ya mismo para el OMI, el Hospital de la Misericordia, busca que lo vea un psiquiatra infantil o un neuropediatra y que mire qué está pasando con Juan. Voy al OMI, estoy hablando del año 2004, 2005, voy al OMI. ¿Qué es el OMI? El Hospital de la Misericordia es un hospital infantil, vale, aquí en Colombia, muy importante, muy renombrado. Voy allá, llego y me hacen esperar durante 5 horas con un chico que no tolera, y así con 4 años el encierro, la bulla, o sea, sin tener en cuenta que era autista, y no hay especialistas, no hay nada. Lo que hacen es sacarme una pastillita, se la dan, y al pasar este tiempo, estas 5 horas, pues Juan quiere salir, está cansado, se va hacia la puerta, quiere salir y el vigilante dice no porque no le han dado salida. Juan se tiró al piso a llorar y así pataleaba, y en ese momento salieron un pediatra, como 8 personas, entre enfermeros, médicos, el pediatra, y se abalanzan sobre él, sobre un bebé de 4 años. Y les digo, miren, no, es que él es autista. Entonces me dicen, sí, ya sabemos quiénes son esos clases de muchachos. Ellos creen que nos van a ganar. Orden siguiente, se abalanzan, lo cogen, yo intento cogerlo, me quitan, me empujan y me dicen que yo no sé cómo es el asunto con esas personas. Y lo impregnan en haloperidol, benzodiazepinas. Y acuden con un bebé de 4 años a esto, a inmovilizadores en 5 puntos. Cuando yo logro deshacerme y que me dejen entrar a acompañar a mi hijo, el médico me dice, ya le pusimos unos tranquilizantes, ya le dije, es que yo no venía para esto. O sea, yo venía para que usted me guiara con su conocimiento, porque para mí esto es nuevo. Y en ese momento, Juan, después de esta impregnación, lo envían a sus 4 años, Pablo, a una clínica psiquiátrica aquí de Colombia, aquí en Bogotá, que se llama Retornar. Llego yo con mi papel, mis hojitas diagnósticas de mi hijo, llego a Retornar y me encuentro con que es una clínica psiquiátrica para aislar, segregar, internar, para normalizar a la gente, para quitarle lo raro. Es un bebé de 4 años, entonces me atiende un psiquiatra, no recuerdo el nombre, luego lo volví a ver en el 2014. Y me dice, ¿y por qué está acá? Y yo le dije, lo mismo me pregunto yo, ¿por qué me enviaron acá? O sea, ¿por qué me envían acá si mi hijo tiene autismo? Mi hijo no es nadie peligroso, mi hijo, yo solo quiero saber por dónde encamino los procesos de apoyo para que él pueda vivir feliz, para que pueda estar mejor, para que la gente no lo abuse. Y me mandan acá con un chico que mírenlo. Cuando yo lo desamarré en la Misericordia, el médico me dijo, porque yo lo desamarré contra su voluntad, entonces por eso me remitieron a la clínica psiquiátrica, me dice, si usted lo desamarra, ese niño lo va a morder, yo conozco, ellos muerden, ellos son... Entonces yo le dije, pues si me muerde es porque se siente agredido, porque no entiende cómo yo no pude evitar
que ustedes le hagan esto que le están haciendo a un bebé de 4 años. Efectivamente le quité eso y casi me arranca la mano, un mordisco, pero era otro. Sus ojos estaban idos. Después el haloperidol comenzó a tener unos efectos donde Juan se quedaba rígido, paralizado, babeando de medio lado y le salían las lágrimas del dolor que origina esa rigidez muscular, ese estar tu cuerpo, pero tú no poder moverlo y sentir el dolor, pero no poder reaccionar, y a eso le llaman tratamiento en psiquiatría, ¿sí? Entonces veo allá y le digo, yo no tengo que estar acá, y me dice, correcto, yo estoy de acuerdo, usted no tiene que estar acá. ¿Qué quieren que hagamos con Juan? Que lo encerremos en una clínica psiquiátrica, un bebé de 4 años con adultos. ¿Qué vamos a hacer con él si es un niño? Váyase para su casa, siga el tratamiento, ya no inyectado, porque ese día lo impregnaron y lo dejaron totalmente muerto en haloperidol y benzodiazepinas, y lo mandan a la casa con gotas de haloperidol. Llego acá y comienzo estos días con sus goticas de haloperidol pensando, bueno, de pronto me dijo, no, esto es lo que pasa al inicio por la impregnación, pero luego va a mejorar con las goticas, es para que no esté tan ansioso y pueda seguir su vida. Comienzan estas goticas de haloperidol y comienza a quedarse paralizado. Y salga todos los días yo corriendo aquí al lado de la clínica Colombia de Sanitas a que le aplicaran Benadryl para desparalizarlo. Gotas que paralizan, Benadryl que desparaliza. Gotas que paralizan. Me doy cuenta que mi hijo no vuelve a ser el mismo. Era como si la piel le doliera, le molestara y quisiera arrancársela. Entonces se intentaba morder, lloraba, gritaba, tenía acaticias, unos movimientos, o sea, estaba desesperado, su cuerpo no le pertenecía y su alma estaba dolida. Entonces me fui y contraté una cita particular en la Liga contra la Epilepsia. Y allá la vio una neuropediatra muy reconocida, Angélica Euskategui, y me dijo, no, pues es que el haloperidol es un medicamento que yo no entiendo por qué lo siguen usando, y menos con un bebé. Me dijo, no, hay que quitarle eso lo psicotiza, esto tiene un resto de efectos adversos, paradójicos. Juan está haciendo efecto paradójico, o sea, lo ponía peor, y comienza y le cambia todo esto y dice, vamos a destetarlo, y para eso, este es el ciclo interminable, horrible de la psiquiatría, vamos a usar fluoxetina. Entonces, bueno, vamos a comenzar a destetarlo y va a comenzar con fluoxetina para equilibrar su conducta. Es un antidepresivo, pero se utiliza bla, 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 bla. Me lo traje a casita y comencé a quitarle el haloperidol, darle su fluoxetina. Y eran momentos muy difíciles, Pablo, porque jamás imaginé que pudieran dañar tanto a un bebé en nombre de la ciencia y en nombre del conocimiento científico, psiquiátrico, que vea normal y peligroso, incluso un bebé de 4 años por ser autista, ¿sí? Por tener una discapacidad que llaman mental o psicosocial, neurodivergente. Entonces, comencé y comenzó a bajar un poco, pero me di cuenta que no era Juan de todas maneras, que no era el Juan que yo llevé a urgencias. Y comienzo luego a quitarle, ubico otro jardín, un jardín donde había inclusión y tenían chicos, tanto regulares como chicos con algunas discapacidades, y comienzo a hacer este destete y allá me preguntan qué estoy haciéndole que está mejor. Y les digo, nada, le quité la medicación. Sí, le quité la medicación, incluso la fluoxetina, se la fui bajando y se la extinguí y se vio el cambio en Juan. Después de esto, pues me doy cuenta que definitivamente no es por ese lado y le cojo mucha más aversión de la que ya le tenía a las prácticas de la psiquiatría. Y pasa el tiempo, todo es particular porque no quiero nada que tenga que ver con que intenten ver a mi hijo como un enfermo, porque no era un enfermo, era una persona con una discapacidad, no una enfermedad. No se cura el autismo, no se deja de ser autista, no se puede lograr que sea como los demás quieran. Entonces, ya cuando veo que por cuestiones también mías personales, yo termino mi pregrado, inicio mi doctorado, pues veo la posibilidad de instituciones que sí entienden el autismo presuntamente por medio de la EPS y que ofrecen tratamientos de rehabilitación. En tutelo, esto ya te estoy hablando del 2011, a la EPS Sanitas, con miras a obtener unos servicios
para mi hijo, para que él pudiera mejorar su calidad de vida. En ese momento la ganamos y la EPS direcciona a IPS que tiene subcontratadas para la prestación de estos servicios. Y ahí comienza el acabose mayor, Pablo. Todo un periplo en el que a un niño de 4 años le ponen camisas de fuerza químicas y lo atan. Y los mismos niños de su propia edad lo maltratan. Y tú te encuentras sola a tus 20 y poco años, terminando tu carrera con tu hijo autista, intentando salir adelante con él. En este momento el niño entonces tiene, en el 2011, ¿cuántos años? 10 añitos. 10 añitos. Y para diciembre, 11 años, que para diciembre es cuando ya el fallo pues obliga a la EPS, porque gana uno una tutela, y aún así en esa época no se obligaba, o sea, te podían dejar 6 meses esperando. A lo cual no tenemos algún tipo de respuesta para la prestación de los servicios. Solicitamos a ustedes una respuesta formal, ya que actualmente en el domicilio se encuentra una tablet y elementos de protección personal que utilizan nuestros profesionales para la prestación del servicio. También se ha informado sobre los... ¿Pero por qué pones la tutela? ¿Cuál es la causa de la tutela? Para buscar, encontré en internet y comencé a buscar que había instituciones que mostraban presuntamente logros con los chicos autistas en procesos de rehabilitación. Entonces era con miras a que él pudiera, por ejemplo, aprender a socializar mejor, para que pudiera compartir con otros chicos de su edad y estar incluido. Para mí eso era vital, o sea, que no fuera tratado como uno diferente, sino como un ser humano más en su diferencia. Y, por ejemplo, para que pudiera desarrollar habilidades para algo que para mí era importante, para comunicar. Entonces yo pienso que todo eso va a ayudar a mi hijo. Lo hago con la mejor intención y con todo el amor del mundo, Pablo. Jamás imaginé que esto iba a ser nuestra sentencia de muerte. Si lo hubiera sabido, jamás lo hubiera hecho, porque Juan era mi todo y lo es aún. Logramos ganar esta tutela y nos direccionan a IPS y vienen ya aquí a hacer evaluaciones. Tan pronto empiezan estas IPS, mi hijo reacciona de maneras atroces y comienza a romper acá cosas. Y tenía que ver con una cosa ahí, Pablo, y es que se les trata como animales, sino como seres humanos. Se cree que solo por ser anormales están subyugados a nosotros, los normales, que somos los que sabemos cómo hacer correctamente las cosas. Entonces se les trata, mira, un adiestramiento canino a veces tiene más dignidad, porque es solo su normalidad o la posibilidad de su rehabilitación es medida en la medida que ellos satisfagan los criterios de las personas con poder normales. Eso es absurdo. Y comienza Juan a estallar y van sacando uno a uno el cuerpo las IPS. Yo comienzo a pelear con Sanitas. Sanitas jamás, ninguna EPS hace veedurías o auditorías reales a qué clase de servicios prestan estas instituciones que además no cobran 1 millón de pesos, Pablo, lo que yo pagaba quizás allí, 1 millón, 2 millones, no. O sea, cobran 7, 8, 10, 20, 15, 30 millones mensuales llegaron a cobrar por Juan mensualmente, mientras ponen personal sin idoneidad, sin capacitación, sin comprensión siquiera de la diversidad, de la neurodivergencia. Pero también algo que me parece prioritario es que la salud no solamente para sanar, es fundamentalmente un derecho humano. Y en el autismo y bajo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la rehabilitación, que no es toda la vida de la persona, es solo una esfera, es un derecho que puede permitir los demás derechos, y es un derecho y debe ser desarrollada dentro de el marco de respeto a la dignidad y a los derechos de personas que se consideran de todas maneras de especial protección de los estados. Pero ocurre todo lo contrario. Comienza ahí un camino y en este momento ya entran y salen IPS, que Aba Horizontes, que Neurorehabilitar, que el uno, que el otro. Cada día mi hijo, peor, Pablo, se autoagredía,
me agredía, yo nunca había sabido que era una pelea, yo no crecí en ambientes de contacto físico y me tocó aprender incluso a contener a mi hijo cuando ya no sabía qué más hacer, mientras veía cómo mi hijo no estaba, o sea, Juan con autismo, Juan autista, que amaba tanto y era para mí perfecto, se había transformado en alguien que quizás estaba elevando su voz de resistencia por el daño que hacían, pero el daño originado era tal que cada vez esto era un círculo más vicioso. Pasamos por 10.000 IPS, todas cobrando un resto de plata. Hubo una, Pablo, en el 2014, creo, yo no recuerdo bien la fecha, pero esta IPS escribió lo siguiente, algo así, por principio, hicieron una evaluación aquí en casa. Me regañaban porque cuando veían que sobreexigían o mandaban o intentaban forzar a mi hijo, yo les decía, es que así nadie obedece, nadie va a hacer las cosas. Ponían que yo no permitía adherencia y que no podía funcionar, por eso una rehabilitación. Dejaban a mi hijo y decían, es que tenemos que mirar, mira, como si estuvieran tratando con una rata, tenemos que mirar hasta dónde es capaz de llegar su hijo para saber por dónde enfocar la rehabilitación. Cualquiera que se sienta vulnerado puede llegar a lo peor si lo acorralan. Mi hijo estuvo un día acá, rompió un mueble que había acá y revolcándose entre vidrios, y entré a sacarlo de ahí y me decían que yo estaba loca por no permitir la rehabilitación de mi hijo. Esta IPS escribió que mi hijo Juan Sebastián, por principio de benevolencia, no maleficencia, lo rechazaban, es decir, lo desahuciaban de la posibilidad de un tratamiento, porque yo no permitía el tipo de tratamiento que ellos necesitaban emplear en Juan, y que la opción para ellos aceptar era que se les diera un inmueble que simulara el ambiente natural, es decir, el apartamento, con paredes acolchadas, vidrios de seguridad y 2 hombres terapeutas simultáneos con vestimentas de seguridad para hacer un tratamiento de modo que lo privarían de todo estímulo positivo, de todo lo normal para él, desarraigándolo así para hacer una intervención aversiva que mostraría mayor eficiencia en un tiempo récord. Hazme el favor. Hazme el favor. Sofía. Hannibal Lecter era un bebé al lado de Juan. Yo te he visto a ti lesionada por Juan, que es el ser que más quieres, porque todas esas secuelas que fue él acumulando las desahogaba contigo muchas veces físicamente, y por otra parte te perseguían y te decían que estabas loca, las EPS, precisamente para quitarse el problema de encima. Y viene luego una parte tuya que a mí me pareció de una grandeza increíble, y es que no solamente estabas con tu hijo las 24 horas, dedicaste tu vida a tu hijo, tu vida ha sido tu hijo, y encima has tenido el valor, la grandeza de ser activista por las causas de la incapacidad, de ir al Congreso, de hablar, de pelear, no por Juan, sino por todos los niños en condiciones iguales y por todos los enfermos de Colombia. Cuéntanos un poco esa parte de activista, y cuando empiezas tú a hacer... No, pero es que yo te quiero y te admiro tanto que es el momento de decirlo. Tal vez nunca te lo he dicho de esta manera, pero creo que eres una de las personas más admirables que he conocido. Y no conozco un amor más grande que el tuyo. No lo conozco. Chico valiente, inteligente, lo puedes hacer muy bien. Sí lo puedes hacer y sí puedes regularte así. Tú lo puedes hacer, mi amor, lo puedes hacer muy bien. Lo puedes hacer muy bien. Tú lo puedes hacer muy bien. Lo puedes hacer muy, muy bien, Juanis. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Lo puedes hacer muy bien. Sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Sí lo puedes hacer. Cuéntanos un poquito esa pelea y esa fase tuya como activista. Bueno, Pablo, yo en un momento de mi vida, incluso cuando inicié mi doctorado, quería hacer realmente una maestría en neurociencia y creía todavía
que podía encontrar una solución médica o algo para hacer por mi hijo y por otros. Me di cuenta que no se sabe nada del autismo, que incluso nadie todavía tiene una etiología clara, no hay nada, sigue siendo un enigma. Son muy pocas las cosas que sabemos y todas son, digamos, de observaciones, pero no hay nada, una correspondencia, como decir, con el cáncer, con algo. Y ahí me doy cuenta que de nada me va a servir intentar seguir buscando algo que todavía no se va a encontrar y que no importa si se encuentra, que lo fundamental era que independientemente de la divergencia, de la diversidad, toda persona y Juan tuvieran derechos y derechos a ser libres, a ser dignos, a hallar una vida digna y a no ser rechazados, estigmatizados, segregados, violentados, violados, golpeados, amarrados y llevados a la muerte incluso por prácticas eugenésicas, ¿sí? Solo por el hecho de ser distintos. Entonces me doy cuenta que la cuestión ya no es científica y biológica, ni médica, ni terapéutica, ni rehabilitadora, sino que la cuestión es de derechos humanos, simple y llanamente. Y decido comenzar a buscar gente para unir voces, ¿sí? Sin embargo, en este camino, mucha de esta gente que son de agremiaciones también me dieron la espalda al final, Pablo, porque Juan y yo representábamos algo que rompía incluso la hegemonía de la discapacidad, porque me decían que yo no sabía ser políticamente correcta y ante el ministro de Salud no había que ir en contra, sino que había que aplaudir y rogar un favor para nuestra población. Y a mí no me parece, Pablo. O sea, si defender derechos implica estar del otro lado y hacer oposición al establecimiento, a sus instituciones, al Ministerio de Salud, a las IPS, a las EPS, pues hay que hacerlo. De lo contrario, somos tan cómplices y tan responsables de las vidas que ha costado este sistema de salud, de las vidas que ha costado las prácticas de violencias avaladas para las personas como mi hijo, prácticas que van desde unas contenciones que no te imaginas, Pablo. Esto, digamos, yo creo que tú que eres médico tienes más claridad, pero este tipo de contenciones lesionan, dañan y pueden matar. Pero adicional a eso, solo son permitidas hacerlas en cierto nivel de instituciones, ¿no? En clínicas de cierto nivel. No obstante, en IPS de rehabilitación, que se supone que esto no debe usarse, se utilizan mientras los papás no saben y no les interesa muchas veces, pero además piensan que lo que haga un profesional está bien, así vaya en contravía de la vida, de la integridad física, emocional y de la dignidad de su hijo o su hija. Y yo no pude con eso, Pablo, y comencé a elevar cada vez la voz, pero cada vez más solitaria, Pablo. Las organizaciones representativas de la discapacidad, del autismo, se burlaban incluso diciendo que era que Juan, después de todo este maltrato, cambió su diagnóstico, ¿no? Cambió su diagnóstico en el 2013, Pablo. Permaneció con su diagnóstico de autismo leve, atípico, y ahí entró por todas las consecuencias de maltrato, de todas las porquerías que ejecutan sobre ellos. Cambió a autismo profundo, con crisis comportamentales severas y supuestamente un déficit cognitivo asociado, ¿sí? Más la obesidad que acarrea todo este juego de estrés, de medicación que te ponga. Y con todo esto nos volvimos a alguien que era indeseable para la discapacidad y para el autismo mismo. Entonces, nuestras voces eran invisibilizadas. Pues yo no tenía el tiempo tampoco para irme muchas veces a estar detrás de cada ministro, de cada servidor público, mendigando un favor porque era un derecho. Y en el mismo gremio de la discapacidad celular me decían que Juan ya no era autista, que Juan era un esquizofrénico loco y que su mamá era una autista loca, que el autista era yo y por eso era tan problemática, tan falta de empatía y por eso abría la boca cuando no debía. Ya Juanito a partir de ese momento tenía 13 años, 13 años, ya cuando nos desligamos prácticamente de todas las ONGs también y todo. Yo recuerdo que tú me mandabas fotos de cuando salías con él acá, que salía a pueblos y
Era cuando le cantabas y cuando estabas con él y le llevabas a la naturaleza, y eran momentos muy especiales. ¿Cómo hacías eso? ¿Cómo surgió eso? Ay, Pablo, eso fue... Mira, tú me hablas de eso y esto estaba todo oscuro el cielo y sale un rayito de sol. Y además en mi corazón también sale un rayo de sol. Durante todo este proceso de rehabilitación queda uno secuestrado en cierto modo, Pablo, por mis condiciones económicas, falta de redes de apoyo. Yo no podía decir, salgamos de todo, que yo costeo mensualmente la gente que yo quiera y la entreno y yo dirijo todo. No podía hacerlo. Eso hacía que ante los daños estuviera secuestrada por tu enemigo, por aquellos que nos querían muertos, en silencio. Y lo único que se me ocurre en un momento, después de unas hospitalizaciones atroces, Pablo, a veces 2, 3 meses, mi hijo en la clínica Colombia, al principio los psiquiatras me odiaban, luego me admiraban y se pusieron de mi lado, que era algo rarísimo, porque les decía, miren la lucha que es, o sea, es por él y es por ustedes no tienen nada que aportarle a mi hijo y mi hijo tampoco tiene por qué estar sufriendo esto. Y salimos de ahí y logré, por medio de una gran amiga de Juan que lo acompañó, si tuviste los últimos videos antes de que Juan falleciera, una amiga que desde el 2013 nos acompañó como terapeuta y amiga. Andrea es la otra gran amiga, pero es que Andrea es un ser que ha sido transversal en todo este proceso y sin la cual quizás yo tampoco estaría acá, Pablo. Y esta otra amiga se llama Franci Gutiérrez, que era la que le hacía piscina al final de sus días. Y cuando Juan fue en el 2013 tan maltratado, Pablo, mi hijo quedó tan mal, ella venía y para suplirme eventualmente 2, 3 horas, supo lo que era tener dedos torcidos, quedar sin pelo, quedar desnuda en la calle, y lo hizo sin que yo le pudiera pagar un peso, Pablo. Luego pasamos las cuentas de recobro de la EPS y desde esa época nos están debiendo como 50 millones. Y ella en ese momento me ayudó a conseguir una figura, una IPS que además no era para nada reconocida, parecía un colegio segregador, una cosa horrible. Y ahí ella hace como la intervención para que yo pudiera poner gente que en estas hospitalizaciones conocí y que era posible como enseñarle y que tenía corazón y amor. Y veía a Juan con amor, pese a sus crisis, pese a todo, y yo les enseñé modelos de contención propios que me tocó crear, Pablo, para sobrevivir cuando estuve con él sola en todo el 2013, que fue atroz porque lo terminaron, lo violentaron, que no hicieron con él, y sé que esto va a llegar a las personas que lo hicieron y al sujeto que huye, pero a partir de ese momento yo dije, debe haber algo más. ¿Y cómo puedo quitar de la cabeza de alguien que recuerda todo con pelos y señales, con una memoria eidética, con una memoria fotográfica? Me es imposible. Lo único que puedo hacer es intentar llenar esa cajita de más cosas bonitas que feas, para que poco a poco el espacio de las cosas feas se vaya reduciendo. Y entonces sus recuerdos y sus flashbacks, sus evocaciones sean más lindas que feas. Y ahí conseguí cómplices de este plan, que fueron estudiantes de enfermería de la Nacional, amigos de Juan, otros de la Javeriana, que con Franci y con un psicólogo amigo de Franci, Marco Bifi, logramos crear como estrategias, darle un poquito más de forma a lo que yo hacía, pero adicional yo dije, Juan siempre fue libre, Juan no quiere estar en consultorios, a él no le gustan los espacios cerrados, a él le gusta caminar, respirar, y desde pequeño hemos sido algo que se dice aquí en Colombia, pateperros, ¿sí? Pateperros. Entonces les dije, quiero intentar algo que sean salidas psicofuncionales. Hagamos una justificación muy linda, ¿hay con qué? Para lograr que mi hijo pueda llevar lo que es un verdadero proceso de dignificación y rehabilitación para él, que es la posibilidad de estar incluido en ambientes que no sean violentos para él, ni por el ruido, ni por la agresividad de la gente, ni por nada, sino que le permitan tener paz y que le permitan también pues
hombre, hacer ejercicio porque tendríamos a la obesidad, y de ser libres y tener contacto con la naturaleza, jugar, rodar por el pasto, respirar el aire de la montaña, levantar sus brazos pidiendo libertad y gritando libertad cada día. Y así surgieron estos espacios y comenzamos viendo a La Balvanera en Chía, a Mosquera, que luego nos dimos cuenta que era otra ciudad, entonces no servía, a Caquesa, a La Vega, a Chinauta, algunas nos escapamos incluso hasta Villavicencio, con muchas complicidades de gente que en medio de lo que podía se daba cuenta de lo que representaba todo lo que estábamos haciendo y le gustaba participar en ello. Y Juan así fue recobrando. Juan podía ir a una institución de rehabilitación y entre semana se alteraba, y los días que eran salidas psicofuncionales, Pablo, todo se iba. Era feliz, sonreía, aprendió lo que era y aprendimos lo que era comer picada, tomarse un refajo muy rendido, embarrarnos, sudar, y no importa, ser felices, sin maquillaje, sin nada, sin pretensiones, sin gran discurso, sino tratando de dignificar día a día la posibilidad de vivir dignamente libre y libremente dignos en medio de la diversidad. Y esos eran los espacios donde conocimos gente, Pablo, maravillosa, campesinos, que hicieron mucho más en la posibilidad de que mi Juan sonriera que los médicos y los psicólogos y muchos enfermeros que eran pagos por IPS y que llegaban sabiendo que les decían que yo era una loca y que mi hijo estaba loco, y que luego incluso me decían, no podemos decirlo a la IPS, pero todo lo que usted se queja y dice tiene razón, y la única que realmente nos ha enseñado y la única a la que le debemos lo que sabemos de autismo y que nos ha enseñado y la que maneja las crisis y todo es usted. Pero eso jamás fue escrito, Pablo. En los escritos que tengo dice que yo lo alteraba, que yo era una figura aversiva para él. Llegaron al descaro, Pablo, de mandarme a mí cuando comencé a mostrar como un día, en un segundo, mi hijo lo dejo un minuto con un enfermero y lo encuentro sangrando, su nariz está en una crisis y la manejé, no lo toqué, solo hablándole, solo ayudándole a sentir confianza, y lo dejo 5 minutos, voy a fumar un cigarrillo, a respirar porque estoy 2 horas ahí, vuelvo con su nariz, toda la cama sangrando. Y grabo esto y me quejo, paso a la EPS Sanitas y a esta IPS Sexto Sentido, esto ha pasado en todas, es un horror, y tienen el descaro de aunar esfuerzos y mandarme el bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por negligencia. Negligencia. Vinieron acá y la psicóloga y la trabajadora social les mostré todos los escritos, digamos, la tutela, mis quejas continuas por la falta de capacitación del personal, videos donde se veía la mala actitud de la gente cuando los les intentaba enseñar, donde se ve a Juan sin ningún tipo y donde me veo yo haciendo todo, las respuestas de esta gente, mi hijo sangrando, mis quejas a la EPS, a la IPS, nada. Y ellas me dicen, definitivamente a usted lo que le quieren es hacer daño. Y dan una respuesta tan linda, Pablo. Me dicen, no se preocupe, aquí no hay nada. Lo que vemos es una mujer que ha instaurado desacatos, tutelas de todo y tiene toda la razón. Si a mí un psicólogo, miran el celular, me mandan a alguien así, ¿qué es esto? ¿Qué irresponsabilidad? Si un enfermero vive haciendo eso. Entonces ellas vieron y dijeron, mire, encontramos una mamá, no en negligencia, sino en una actitud de exigencia por los derechos de su hijo. Encontramos una mujer plenamente conocedora de la condición de su hijo, empoderada, que lucha día a día por los derechos de él. Y ahí cerraron eso. Tiempo después, Sanita entonces dijo que es que eso no servía, que me tenían que mandar a un perito judicial porque yo estaba loca y no era capacitada para ser curadora de mi hijo. ¿Sí o no? Ay, bracito. Ay, mi bracito. Ay, gordito.
hill, sees the sun going down, and the I think he's hell, see the world spinning round. Sofía, ¿y por qué se nos murió Juanito? Yo, Pablo, yo pienso que fue un cúmulo de cosas. Yo lo veía de nuevo desde el 2018 en un proceso donde algo me preocupa a mí siempre, y es que perdiera el brillo de sus ojos y la felicidad. A mí no me importaba pensar que fuera a ser en ese proceso que todo el mundo quiere un ser normal. No, es que para mí eso no existe. Me importaba que fuera feliz y lo vi perdiendo su brillo. Y entendía que una cosa es manejar un trauma cuando solamente viviste una situación una vez y nunca más. Pero cuando se está en secuestro de gente que él mismo veía y escuchaba a su mamá peleando, oponiéndose a la institucionalización, a la manicomialización de mi hijo. Él mismo sabía que estábamos perdiendo y nos estaban acorralando durante estos últimos años, y sobre todo estos 3 últimos años, Pablo. Después de todo el daño hecho y la persecución que comenzó contra mí, cuando más comencé a elevar la voz, yo iba perdiendo la esperanza de ver a mi hijo sonreír de nuevo. Aún así lo intentaba día a día, y cuando lo lograba, por eso eternizaba esos momentos que eran los que me mantenían viva, y le mantenían viva a él con los perros en el campo, con la brisa en el río. Pero Juan tenía un dolor en su corazón muy grande. Todo esto unido a que no se sabía, nadie sabía qué hacer con él, hacía que pagaran IPS, pero yo fuera la que dirigiera todo acá en casa y lo hiciera todo y le enseñara a la gente. Y no me dolía, porque es que era la vida de mi hijo. Había mamás que me decían, ya, deslíguese, lleve su vida, deje que hagan lo que tenga que hacer, si les pega, que les pegue, si le pegan, que le peguen. Y yo decía, no, es que no estoy hablando de un objeto al que se le puede hacer algo y no pase nada. Es mi hijo, y solo yo he vivido con él todas las aberraciones. Y lo que se hace con una persona no deja en neutro, daña más. Y es la vida de mi hijo, y si no hubiera estado ahí, posiblemente hubiera muerto antes, porque nadie sabía cómo contenerlo, porque no les importaba, porque lo dejaban botado, porque no les importaba torcerle un dedo, porque no les importaba envolverlo en una colchoneta, mientras lo asfixiaban durante 3 horas, como hacen con muchos chicos que han fallecido en estas IPS, así. Otros que salen con orejas rotas, con órganos que pueden dañarse, pero nada les importa, porque lo único que les enseñan es un método para derribar pacientes, para someter, ni siquiera cómo ayudarlos. Y en todo esto yo creo que todo ese daño acumulado generó un círculo vicioso en el cual tuvimos que acudir a algo que yo detestaba y me sentía orgullosa de haberlo podido sacar de ahí, que era la medicación psiquiátrica. De nada sirve darle a una mamá de estrato 0 que no tiene dinero y ve a sus hijos enfermos fluoxetina para la depresión, porque mientras no haya justicia social, no hay salud. No solo salud mental, no hay bienestar, no hay salud, ¿sí? Y yo creo que Juan era tan consciente de eso que sabía que nada de esto funcionaba. No funcionaba ninguna medicación con él, porque no era de medicación. Llamar la atención, de solicitar la atención a la EPS por el incumplimiento de la IPS, neurorehabilitar en torno al personal de los anteriores fallos con la IPS Sexto Sentido, donde cobraban cosas que no daban, donde encontré muchas veces a mi hijo y otras mamás lo vieron tirado en colchonetas con cobijas de pesos, tirados en un grupo sin nadie más atendiendo, aunque cobraban acompañamiento. Al solicitar por ello veeduría y pedir el cambio, hacer un cambio mal obrado, donde la IPS Neurorehabilitar se comprometió a dar cosas que no dio, y comenzar el proceso hacia atrás de mi hijo, ir documentando eso con WhatsApp a la doctora Gisela Martínez de EPS Sanitas,
posterior junta también en junio, donde una doctora que no conoce el caso de Juan, que no entiende los avances, que no ha habido ningún tipo de avance con lo que hicimos en 5 años, que no estuvo hospitalizado, que muchos de ustedes lo vieron caminando por montañas libre, bajando de peso, estando sin medicación, teniendo una vida cercana a lo digno. Pedí que no me echaran para atrás, Esther, quitando cosas. Aún así lo hicieron. Y ahí estuvo todo el resultado. 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y pregunto yo si este tipo de situaciones y de negligencias hechas solamente con ciertos intereses económicos y de favorecer las EPS sin tener enfoque diferencial, ajustes razonables para cada chico dentro de cada diagnóstico. Juan ha sido un caso complicado, complejo desde que entramos y ganamos la tutela. Todo se nos vino al piso y cambió el diagnóstico de un autismo de alto funcionamiento a un autismo severo con crisis comportamentales severas. Y aún así, todavía lo revictimizan y seguimos esperando. Y lo llevan a un estado que ni siquiera en el 2014 estuvo. Y nadie da razón. Y ahora esperar cómo van a restituir todo eso, sin extraerlo de su núcleo, sin violentar sus derechos y mis derechos, su dignidad y mi dignidad. Seguimos aquí esperando respuestas con un chico que aunque ya está, decidí soltarlo. Ha estado complejo, sus reacciones paradójicas y adversas a los medicamentos, pero eso ya se sabía. Sin embargo, se atendieron, porque siempre lo único que buscan es luego también deslegitimar lo que dice la cuidadora, diciendo que es necesario enviar a la psiquiatría. Pero miren las consecuencias de los hechos y todo lo que venía anticipando. Creo que eso habla por sí mismo. Como se dan cuenta, nunca lo habían visto así tampoco, hablando estereotipado a toda hora, autoagrediéndose. Y eso es lo que ha quedado de todo este proceso valorado por Sanitas. Y en momentos de muchas crisis llegaron, Pablo, incluso ahí yo pensé que iba a morir mi hijo en el 2019. De ahí nos sacó el senador Antonio Sanguino, Dianita, su esposa, Sabi, Diana, si no lo matan. Llegó a estar tan desconsolado y desesperado de ver que nadie nos apoyaba, que se lesionó muy feo. Y tuve que llevarlo a la Clínica de Colombia. Y como no tenían protocolo, Pablo, tú eres médico, tú lo vas a entender, quizás la otra gente no, pero yo sé que tú puedes explicarlo. No responde a medicación psiquiátrica. Yo no lo dejaba amarrar. Entonces, lo que hacían era un protocolo especial para Juan. Ese protocolo implicaba casi un coma. Ese protocolo era inyectarlo y mantenerlo dormido, sedado por varios días, con Propofol y Precedex, esperando que cuando se despertara todo estuviera bien y él estuviera ya tranquilo, porque nadie le hizo daño, porque la violencia psiquiátrica no existe, porque la violencia sexual, física, emocional, en ellos no dejan daño porque ellos no son personas. Y no pasó así. Y los médicos y emergenciólogos ya decían que por favor hiciera algo porque ya iba a completar 7 días y no me dejan hacer nada. Y él mismo, aún con Propofol y Precedex directo, se rompió, no quería estar amarrado. Yo decía, tiene toda la razón, lo desamarré. Pero si no, los mismos emergenciólogos decían que si le subían, iba a entrar en una depresión respiratoria, lo iban a tener que entubar y posiblemente iba a morir. De ahí salió entonces con un cóctel de medicamentos, el único que no le hacía efecto paradójico, la quetiapina. La quetiapina, mi hijo tendía a la obesidad, con toda la actividad física que hacíamos, que nadie imagina, eran más de 6-7 horas caminando, en montaña, en todo. No comía paquetes. Aquí la reina de la intoxicación soy yo, me como todo el azúcar esto. Él no comía paquetes, no le gustaba casi la harina, no tomaba jugos, tomaba agua todo el día. Y esta quetiapina, pues tiende a ser contraindicada en personas obesas, con tendencia o con la posibilidad de un síndrome metabólico. Y esta quetiapina fue la que nos acompañó hasta el final, sin que hubiera exámenes, porque se necesitaba crear un protocolo para los exámenes, para ir descartando anualmente la posibilidad de un síndrome metabólico. Pero no es más de los exámenes, tocaba un protocolo porque tocaba anestesiado, pero él no se dejaba coger, inyectar, entonces tocaba caretica, tocaba Sanitas desde el 2015 hasta que falleció. Jamás pudo siquiera dar personas que supieran ayudarme y apoyarme.
para sacar adelante a mi hijo sin violentarlo y sin violentarme y denigrarme. Y por eso jamás menos tuvo la capacidad de volver a hacer lo que hicimos en el 2015, de llevar a cabo todo ese protocolo para hacer los exámenes para descartar un síndrome metabólico. Finalmente la causa de muerte, se dice, fue una cetoacidosis diabética, pero mi hijo venía muriendo hacía mucho tiempo. Nos mataron muchas veces a él y a mí, porque la muerte no es solo cesar sus funciones vitales. La muerte es la muerte de la dignidad, de la posibilidad de vivir libre, sin opresiones. La muerte es la posibilidad de poder ser tú, sin que seas violentado por eso o que tengas que sufrir violaciones, abusos, golpes, humillaciones, estigmatizaciones, por defender a quien amas y por el no querer, en una actitud política de disidencia, no querer renunciar a su diversidad porque no podía, porque era inherente a él. Igual antes de esto, Pablo, hubo algo que dolió en el corazón. Mi hijo murió el 12 de diciembre del 2021. Del 11 de septiembre tuvo una crisis terrible y fue la única crisis en toda la vida de Juan que yo no supe qué hacer. O sea, me puse a llorar. No tuve la serenidad que siempre, porque dije, no más, no más, no más, no quiero ver sufrir a mi hijo más. ¿Qué puedo hacer, Juan, que te duele? O sea, no sé, dime, mi amor, dime y lo hago. O sea, si tengo que decir, sáquenme el corazón, lo que tengo que sacarme para dárselo a Juan, lo hago. Si eso me va a garantizar que este mundo te va a respetar y te va a dar una oportunidad. Llegamos a urgencias y quedó hospitalizado del 11 de septiembre al 1 de octubre. Durante todo este tiempo estuvo allá por conducta, pero los médicos ya lo veían y no sabían qué hacer, Pablo, porque si le subían la quetiapina, lo mataban, pero tampoco se la podían bajar porque no querían llevarlo a ese protocolo de Propofol y Precedex, porque lo mataban, decían no sobrevive una vez lo intubemos. Salimos de ahí después de muchas peleas con promesas que no se cumplieron de la EPS Sanidad, está incumpliendo una vez más por medio de estos mercaderes de la salud, que son las IPS. Y el día que íbamos a salir, durante todo ese tiempo no le hicieron un examen por miedo, Pablo. Dijeron tan pronto nos dieron salida que era menesteroso que esta IPS, que supuestamente iba a hacerse cargo de todo, hiciera ya los exámenes, porque mi hijo había estado por la atención después de todo esto que pasó en el 2019 con el Propofol y el Precedex. Comenzó a tener altas y bajas, pero sobre todo altas, muy altas de tensión, y por más que hacíamos ejercicio no bajaba de peso. Comenzó con enalapril, luego losartán, y luego allá dijeron no, pongámosle un diurético. Y todo este cóctel sin hacer exámenes, sin saber qué estaba pasando con él, y lo sacan. Pero el día que él fue a salir, me dolió el corazón, Pablo. Él esperaba salir porque estábamos en un cuarto de 1 metro por 1 metro. Lo estaba peinando y él gritó, Pablo, lo que no podía expresar muchas veces, gritó con dolor en su corazón: no quiero vivir más, no quiero vivir más así. Juan es toda mi inspiración y contrario a la creencia cristiana y católica. Ni perdón ni olvido por nuestras víctimas, toda una vida de lucha y resistencia. Ni perdón ni olvido por nuestras víctimas, toda una vida de resistencia. Ni perdón ni olvido, toda una vida de resistencia por Juan. Toda una vida de resistencia. Y esta cara hermosa será el símbolo, la cara de la reforma a la salud. Este hombre hermoso ha muerto y es semilla. Semilla para ser sembrada para que ni Yegis, ni Sergio, ni Pipe, ni Diego, ni ningún otro chico neurodiverso, ni ninguna persona sea tratada indignamente, matada vilmente por el Estado, asesinado con la violencia solapada de la supresión de los derechos.
nunca más, nunca más. Y como diría Juan, presente, presente, ¿hasta cuándo, compa? Hasta siempre, hasta la victoria, Juan, hasta la victoria, guerrero, hasta la victoria. Y que esa semilla siempre ira santa, ira de reivindicación de derechos, ira contra el Estado criminal. Salimos, llegamos a casa con promesas incumplidas, pero no me importaba, estaba dispuesta a morir por mí. El 6 de octubre hice un en vivo sobre eso. Y le decía, están sentenciando a mi hijo a la muerte. Y lo vi todo el año pasado, Pablo. Mientras las IPS cobraban así, extinguirse. Extinguir su vitalidad, su rebeldía, esa disidencia, irreverencia. Lo vi extinguirse hasta que llegó el 11 de diciembre. No podía respirar. Y el 12 de diciembre falleció. Falleció. Previo a esto hubo muchas cosas, Pablo, muchas. Negligencias, empezando por la negligencia mayor de esta EPS, que es no vigilar, supervisar y garantizar que estas instituciones prestadoras de salud, por esos montos tan extraordinarios, den una rehabilitación digna, pero sobre todo basada en derechos, y el primer derecho es el respeto y la no discriminación por cuestiones de discapacidad. Eso implica que no los vamos a ver como inferiores, sino que les vamos a ayudar a ser la mejor versión de sí mismos. No importa que no cumplan con los criterios que la sociedad y el capitalismo exige. De ahí surge el concepto de discapacidad, cuando no les somos funcionales a la sociedad de consumo. Pero no ha habido nunca una denuncia por violaciones en IPS, donde incluso en una muy famosa, un psicólogo, presunto psicólogo, que era coordinador clínico, violó niños de autismo. Y luego descubre que no era psicólogo, que el título era falso. ¿Qué pasó con eso? Me decía alguien que tenía que ver con eso. No, eso nunca pasa nada. ¿Cómo así? Y entonces la EPS les pagaba mensualmente también millones para que violen niños. En otras han fallecido niños envueltos en colchonetas, asfixiados. He visto cómo a chicos los empujan, los tumban y caen sin ninguna prevención para contenerlos porque alzaron la mano, ni siquiera estaban agrediendo. Y de una los amarran, los inyectan, los golpean, los someten, se le mandan 5 o 7 personas, les ponen las piernas en la caja torácica donde hay órganos vitales, les asfixian, les insultan, les dicen retrasados, bobos, estúpidos, y les pagan millones por esto. Y naturalizaron los padres, y naturalizó la sociedad, y naturalizó mi salud y todo el mundo, que el maltrato, la violación, la violencia física, emocional, que según la Convención de la ONU por tratarse de personas con discapacidad se consolida como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, es normal y es tratamiento rehabilitado. Yo creo que eso ahora va a cambiar y tú vas a ayudar a que cambie, porque nuestra amiga Carolina, frente al ministerio, una de sus grandes batallas va a ser precisamente desmontar todo ese negocio miserable de la salud de las EPS. Me parece increíble. Tú me has presentado a Carolina Corcho. Ahora somos muy amigos los tres. Y yo creo que tú tienes tanto que decir sobre la salud mental. Estoy seguro que Carolina se va a apoyar muchísimo en ti, en esa gestión tan difícil que tiene por delante. Solo espero que todas estas heridas de alguna forma cicatricen, aunque sé que no es posible curarlas del todo. Y que yo me quedo con esos paseos, con esas imágenes que me enviabas a veces de las flores, de los insectos, del río, de las rocas, de Juan riéndose, tomándose una colombiana en una tienda, de escuchando música, de tú cantando. Yo te quiero libre. ¿Te acuerdas? Yo te quiero libre, le cantabas muchísimas veces. Yo me quedo con esa imagen.
porque esa es la imagen que tenemos que conservar para que todo esto tenga un sentido y para que Juan nos ilumine y podamos cambiar ese diagnóstico que es una condena para todas estas personas que nacen con esa diferencia. Uy, Pablo, pues Carolina es una mujer que yo admiro mucho y considero que es una mujer muy sensata y crítica. Y creo que hay que plantearse también una posición crítica frente a lo que se ha asumido como norma en la salud mental, o sea, en cómo se concibe al paciente o usuario de servicios de salud mental. Sobre todo, porque todos hemos acudido a servicios de salud mental, a quienes están dentro de discapacidades psicosociales o mentales o neurodivergencias. Porque desde el sistema médico, no solamente la estructura criminal de la Ley 100, que además empodera a unas instituciones muchas veces que surgen de la nada para ganar millones, mientras el personal de salud está mal pago, no está entrenado, no tiene conocimiento y mientras el usuario lleva del bulto. Pero adicional a ello, porque hay algo que es transversal y que es a nivel mundial, lamentablemente, que es esa visión de la enfermedad mental, del trastorno mental, de la discapacidad psicosocial, como la encarnación de todo lo nefasto, de todo lo malo, donde entonces se le anula a la persona y se le deshumaniza, se le quita la capacidad de pensar, de razonar, de decidir, y se le violenta incluso con tratamientos farmacológicos, con la manera como se le trata despectivamente por loco, loca. Y yo pienso que es una de las cosas que incluso se ha naturalizado dentro de los mismos profesionales de la salud, Pablo. Y creo que Caro, como psiquiatra además, pero además como politóloga, tiene todo también para encarnar esa lucha por una posición y una vista crítica de la salud mental. Una salud mental que no sea netamente asistencial, rehabilitadora, normalizadora, sino que esté basada y sea transversal, como lo debe ser, con la educación, con la recreación y el deporte, con la justicia social, con la posibilidad de una vida digna para todos y todas. De poco nos sirve que nos den fluoxetina, fluoxamina, sertralina, mientras no tenemos con qué comer, mientras hay preocupaciones del día a día. Y a las personas neurodivergentes, como mi hijo, a las personas, ¿por qué tenemos que volverlas a alguien que no son? Es como si quisiéramos amputarles la discapacidad, pero hace parte de lo que son ellos, esa divergencia, y la sociedad finalmente es la que tiene que adaptar sus servicios de salud, sus servicios de educación, quitando las barreras, no es un privilegio, para que todos y todas, incluidas las personas con discapacidad, puedan acceder en igualdad de condiciones a sus derechos, entre ellos la salud. ¿Sí? Es cambiar el foco de atención, no solamente a la medicalización, a la estigmatización, sino cómo puedo yo desde la sociedad, desde el sistema de salud, quitar la discapacidad como barrera social. Sofía Buitrago, vas a ayudar a quitar esa barrera, estoy seguro. Pudimos hablar finalmente, después de 3 años. Ahora Juan nos escucha allá arriba. Y toda la gente que ahora conoce la historia nos va a ayudar a remar fuerte, porque ese apoyo social para cambiar todo este sistema de salud tan injusto que ha matado a más personas en Colombia que las mismas balas, lo vamos a tener que hacer entre todos. Así que te agradezco muchísimo. A ti no te digo hasta siempre, a ti te digo mañana te llamo. Cuídate mucho. Pablo, gracias siempre. Gracias. Gracias, y yo también estoy feliz de verlo tranquilo. Creo que han hecho todo para propiciar que, sabiendo que estaba mal, propiciar que empeorara, hicieron todo para desestabilizar y dejarnos así, porque eso es lo que guía siempre a que termine hospitalizado. Siempre la artimaña de Sanitas con las IPS, con los mercaderes, con Sexo Sentido en el 2018, Neurorehabilitar 2019 y ahorita 2020 repitiendo la historia con Sexo. Esa es nuestra historia. Sin embargo, hay algo que le recuerdo a Juan y realmente es que yo no tengo más interés que verlo gozando plenamente como sujeto de derechos en medio de su diversidad y que sea libre de las penas, de toda la tortura, todo lo que le han hecho, que sea libre, pero libre también de mí, que él se pueda autodeterminar.
Claramente que si hay alguien más autorizado para hacer la voz de él soy yo, pero él tiene que tener su propia voz y por mi parte siempre intento ponerlo a decir que su visión, sus decisiones sean respetadas. Y quería simplemente en medio de la ruta, de un camino, estamos de salida, recordarle cómo lo quiero yo, que yo lo quiero libre. Yo te quiero libre, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, Gordy? ¿Cómo dice? Yo te quiero libre, libre con amor, libre de las sombras, pero no del sol. Hola, Fabi. Del sol. Saluda. Yo te quiero libre, con vivir, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta. Libertad, la libertad nació sin dueño y yo quién soy para colmarle cada sueño. Y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre de las sombras, pero no del sol. Yo te quiero libre, amor libre de otras penas y libre de la libertad. Tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta. La libertad nació sin dueño y yo quién soy para colmarme cada sueño. Y yo quién soy para colmarme cada sueño. Vive como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta. Libertad, la libertad nació sin dueño. Colmarme cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de mí. Pasito, pasito, pasito.